Jueves 20 de abril de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un evangelio bien especial, un evangelio que nos habla de la veracidad de Dios, un evangelio que manifiesta con claridad que Dios siempre dice la verdad. Dios no se engaña ni engaña a nadie. No se engaña porque en Él no puede haber error, ni engaña a nadie porque en Él no puede haber maldad. Dios es veraz. Vamos con tres mensajes de este evangelio. Primero, nuestra patria es el cielo. Segundo, ¿hablas el lenguaje de Dios? Tercero, ¿qué es la ira de Dios? Vamos con el primer punto. Nuestra patria es el cielo. El Señor habla de los que viven de cara al cielo y de los que viven de cara a la tierra. Los que viven de cara a la tierra hablan de cosas de la tierra. Los que viven de cara al cielo, es decir, de rostro al cielo, haciendo las cosas para la eternidad, entonces hablan las cosas del cielo. La pregunta es, ¿entendemos nosotros que nuestra patria es el cielo? Corremos el grave riesgo de olvidarnos que nuestra vida terrena es transitoria. Por muchas comodidades que logremos, por muchos avances científicos, por muchas felicidades humanas que experimentemos, incluso las más legítimas, sabemos que nuestra patria en la tierra es temporal. Y no podemos perder de vista aquello que la Salve insiste. Nos dice la Salve que nosotros somos desterrados hijos de Eva. Que después de ese destierro, la Virgen nos muestra a Jesús. Que estamos en un valle de lágrimas. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque realmente la plenificación del hombre se dará en la eternidad. Nosotros pregustamos esa plenitud con Cristo, viviendo la gracia aquí en la tierra. Pero debemos decir que aún viviendo la gracia en la tierra, tendremos muchos vacíos que no terminaremos de llenar hasta que nos encontremos definitivamente en la eternidad con Dios. La plena realización del hombre se encuentra en la eternidad. Repito, no lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista y vive de cara a la eternidad. Algunos han acusado al cristianismo de ser una especie de opio que adormece las conciencias al hablarles de una eternidad que les terminará descuidando de lo terreno, de lo inmediato, de las necesidades sociales del hoy. Nada más contrario a la verdad. Cuando una persona vive de cara a la eternidad, cuando una persona vive de cara al cielo, entonces va a hacer todo aquello que el Señor le pide porque se quiere salvar. ¿Y qué es lo que el Señor pide? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, ser íntegros, ser perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Cuando quiero vivir como Cristo enseña, entonces no puedo ser mejor ser humano. La plenitud de la existencia humana se encuentra en vivir como Jesús quiere que vivamos. Alguno dirá, pero si vivimos así por el cielo, esto es un interés y no está bien, porque no es por amor. Venga, entendámoslo de una vez. El cielo es la plenitud de Cristo, es la conquista definitiva de Cristo. Ver cara a cara a Dios es la plenitud del amor. Entonces, no es un interés más allá del único verdadero interés que puede tener un ser humano, y es conquistar a Cristo definitivamente. Entonces, ¿hacemos todo esto por interés del cielo? Sí, porque el cielo es Cristo, porque la plenitud de la felicidad se encuentra en Él. No lo olvides, tu patria es el cielo. Segundo, ¿hablas el lenguaje de Dios? El Señor dice que quien viene del cielo habla palabras de Dios. ¿Y tú y yo hablamos el lenguaje de Dios o el lenguaje del mundo?
El lenguaje de Dios es un lenguaje de verdad. El lenguaje del mundo es un lenguaje de mentira. El lenguaje de Dios es un lenguaje de bondad. El lenguaje del mundo es un lenguaje de egoísmo. ¿Tú qué lenguaje hablas? Para hablar el lenguaje de Dios se necesita tener el Espíritu Santo sin medida, como lo dice el Señor en el Evangelio. Es decir, tener el Espíritu Santo de manera desbordante. El mismo San Juan dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 16, que de Cristo hemos recibido la plenitud. Participamos de su plenitud. ¿De qué plenitud? De la plenitud del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, cuando una persona de verdad tiene en su corazón a Dios, es que se le nota hasta en la manera de hablar, se le nota en la manera de caminar, se le nota en la manera de mirar, se le nota en la manera de corregir, se le nota en la manera de aceptar las correcciones. Es una persona que respira a Dios, es una persona por cuyos poros se nota a Dios. Pero cuando una persona no tiene a Dios, cuando una persona está llena de mundo, de egoísmo, de vanidad, también se le nota en cada acción, también se le nota en cada cosa que hace. Y aunque intente fingir, se notará que su lenguaje no es un lenguaje divino, que su lenguaje no es un lenguaje de cara a la eternidad, no es un lenguaje de Dios. Debemos esforzarnos nosotros por tener un lenguaje de Dios toda vez que nos esforcemos por estar llenos de Dios. Hablas de lo que está lleno. De lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? Deseo de dinero, deseo de placer desmedido, deseo de mucha diversión a costa de lo que sea, deseo de poder, deseo de ostentación, deseo de que me vean en las redes sociales, deseo de mostrarme. ¿Qué abunda en tu corazón? Pues de eso hablará tu boca. Y podríamos decir todavía más hoy en la era de las redes sociales. Tu Facebook habla de lo que abunda en tu corazón. Tu Instagram habla de lo que abunda en tu corazón. Tu Twitter habla de lo que abunda en tu corazón. Tu estado de WhatsApp habla de lo que abunda en tu corazón. Cuando las personas se acercan a ti, cuando se acercan a tus redes sociales, cuando se acercan a tu realidad, experimentan la presencia de Dios. Esto es una exhortación que nos debemos hacer todos. Acá nadie puede señalar al otro diciendo, yo sí muestro a Dios, tú no muestras a Dios. Ese que diga eso es el que más necesita de Dios. Tal vez somos nosotros, los que llevamos un tiempo caminando en las cosas de Dios, los que más debemos evaluarnos y preguntarnos si en verdad hablamos las cosas de Dios, hablamos el lenguaje de Dios, o terminamos nosotros hablando de nosotros mismos mientras maquillamos lo que decimos para que parezcan cosas espirituales. Tercero, ¿qué es la ira de Dios? En el Evangelio, el Señor termina diciendo que aquel que no cree en el Hijo del Hombre, es decir, en Jesús, pues tiene sobre él la ira de Dios. ¿Y qué es esto de la ira de Dios? ¿Qué es esto de la justicia divina que evidentemente aparece en la Escritura? Saben ustedes que Dios es por naturaleza misericordioso. La misericordia define la naturaleza misma de Dios. Y sin embargo, tenemos que aceptar la Escritura completa. No como nos gustaría que estuviera, sino como es. Y en la Sagrada Escritura se habla de la ira divina, se habla de el juicio de Dios. Pero esto tenemos que entenderlo adecuadamente para no ir a suponer que la ira de Dios, el juicio de Dios, es parecido a la ira humana o al juicio humano. Nosotros los seres humanos juzgamos, tenemos iras, tenemos rabias, tenemos venganzas, desde nuestro orgullo, desde nuestra soberbia, desde nuestra falta de criterio, desde nuestro juicio desequilibrado. En Dios, en cambio, su justicia es perfecta. ¿Y en qué consiste esto de la justicia divina? Uno pensaría que la justicia divina es una intervención directa con un castigo inmediato a todos los que hacen mal. Pero la realidad es que no es así. La experiencia nos muestra que hay gente que hace mucho mal y sin embargo no pareciera recibir un castigo inmediato de Dios. Hay un famoso expastor protestante llamado Scott Hahn que explica esto de la justicia divina de una manera que se me hace muy comprensible. Y así dice que la ira de Dios o la justicia de Dios o los castigos de Dios consisten básicamente en dejar que nosotros paguemos las consecuencias de nuestras propias acciones. Pongo un ejemplo. Si uno le dice a un hijo, mira, no camines por acá porque estamos trapeando y el piso está húmedo, y si caminas por acá te vas a caer. Y se lo dices una y otra vez, y el niño no obedece, y se lo vuelves a repetir,
y lo has tomado de las manos una y otra vez para que no se deslice y no se aporree, pues finalmente hay un momento donde uno dice, muy bien, camina. El niño se resbala, se da un pequeño golpe y entonces uno le dice, ¿te das cuenta? Esto no es lo que yo quería, pero esto es la consecuencia de tus acciones. Ahora, a alguien se le ocurriría pensar que el papá va a llegar viendo a su niño en el suelo a golpearlo porque desobedeció después de que ya se ha dado un golpe como consecuencia de su desobediencia. Pues sí, es bastante improbable que un papá hiciera esto. Pues con mucha más razón debemos decir que Dios, después de que nosotros hemos recibido el castigo, que es la consecuencia inmediata de nuestra desobediencia, pues ¿cómo vamos a pensar que Él va a venir a golpear a ese hijo? ¿No vendrá acaso a levantarlo con amor, a ofrecerle su misericordia, a extenderle sus manos para que no se lastime más? La justicia divina consiste en que nuestras acciones tienen consecuencias y cuando le decimos a Dios, no te metas con mi vida, no quiero que te metas en mis asuntos, entonces Dios, que respeta la libertad, da un paso atrás y al hacerse a un lado, entonces quedamos expuestos a las consecuencias de lo que hemos hecho. Y sí que tiene consecuencias el pecado, y sí que es doloroso. Y aquellos que han vivido una vida de profundo pecado saben que no existe peor castigo que el hecho de pagar las consecuencias de lo que han hecho. Y que sin embargo, la misericordia de Dios se extiende hasta la profundidad, hasta el abismo al que le ha llevado el pecado y le levanta, le reintegra, le sana y le hace nuevo. Oremos. Amado Señor, gracias por recordarnos que nuestra patria es el cielo. Concédenos la gracia de vivir de cara a la eternidad. Concédenos la gracia de hacer un uso razonable de los bienes terrenos, para siempre utilizarlos para llegar al cielo. Concédenos también la gracia de hablar tu lenguaje. Hasta ahora hemos hablado tanto el lenguaje del mundo. Concédenos, Señor, el don de mirar siempre desde la perspectiva divina, de mirar siempre desde tu divina voluntad. Finalmente, Señor, quiero agradecerte porque me amas y me corriges. Precisamente porque me amas, me corriges. Concédeme la gracia de que esas correcciones amorosas que me haces me sirvan para acercarme siempre más a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, nuestra patria es el cielo. Segundo, ¿hablas el lenguaje de Dios? Tercero, ¿qué es la ira de Dios? Compromiso. Vamos a orar hoy la salve para recordar que somos desterrados y que nuestra patria es el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.